Muy bien. Además, ya hablamos un poco del volumen. Es muy interesante ver qué es lo que pasa con la relación que existe entre el filtrado glomerular y los valores de creatinina. Recuerden que nosotros, que es algo que venimos hablando, que ya desde otras materias, y lo vimos en fisiopato, el gran marcador del daño renal, desde el punto de vista del laboratorio, es la creatinina sérica. Ya vimos el porqué. Muy bien. En los casos de la insuficiencia renal aguda, donde hay un deterioro brusco del funcionalismo renal, es muy común que nosotros encontremos valores elevados de creatinina. Si hay una de las características que tiene la insuficiencia renal aguda, es que el paciente desarrolla rápidamente aumentos de la creatinina en sangre. Aunque si ustedes ven acá esta relación, van a ver que a medida que disminuye el filtrado glomerular, nosotros vamos a ir viendo un aumento de la creatinina en sangre. Pero tener en cuenta que no hay una relación lineal. Esto no es una línea recta. Ustedes fíjense ahí cómo es la curva. ¿Qué significa? Que dependiendo de cuánto dañado este riñón, puede ser que nosotros no encontremos una correlación muy característica con los valores de creatinina en sangre. Acá, este es el concepto que ustedes tienen que tener, que recién nosotros vamos a ver incrementos de la creatinina en sangre cuando se haya perdido más del 75% de la función renal. Es decir, el riñón tiene que estar suficientemente comprometido para que nosotros encontremos variaciones de la creatinina. Ahora, fíjense ustedes, por debajo de los 25 mililitros minuto ya comienza a elevarse muy rápidamente los valores de creatinina en sangre. Otros datos importantes a tener en cuenta cuando uno está estudiando la insuficiencia renal aguda, entonces ya vimos que vamos a ir midiendo en el laboratorio qué nos va a pedir el médico en búsqueda de la patología. Principalmente dijimos el marcador más importante es la creatinina, sin lugar a dudas. La urea también va a estar aumentada en la insuficiencia renal aguda, y vamos a ver también el trastorno hidroelectrolítico, el manejo del agua, el manejo del sodio y el potasio y el cloro. Así también los pacientes con insuficiencia renal aguda, ya vimos, tienden a tener acidosis metabólicas, también entonces desde el laboratorio vamos a valorar. También es interesante el hemograma en búsqueda de la anemia. Eso dependerá de cuál sea, digamos, la gravedad que tiene la patología. Ustedes tienen ahí un apunte, estudienlo, porque de ahí voy a sacar preguntas, tanto para los TP, para los parciales y el final, sobre qué es lo que estudiamos en el laboratorio en búsqueda de la insuficiencia renal. ¿Cuáles son los datos que nosotros le damos al médico? Ahora bien, una vez que el médico diagnostica que su paciente, seguramente también va a haber imágenes y una clínica, una anamnesis. La anamnesis es el cuestionario, es decir, todo lo que el médico pregunta en la consulta al paciente. Con todo eso, una vez hecho el diagnóstico de la insuficiencia renal, el médico tiene que saber cuál es la causa para poder instaurar una terapéutica, para darle un tratamiento. De manera tal que a veces es
difícil poder diferenciar de qué tipo de insuficiencia renal aguda estamos hablando. Recuerden que las clasificábamos en prerrenal, renal y posrenal. Cuando se trate de una insuficiencia renal aguda posrenal, el diagnóstico probablemente será de imágenes, porque el médico lo que va a ir a buscar es qué está taponando, qué es lo que le está produciendo al individuo que la orina no pueda circular por los uréteres, la vejiga y la uretra normalmente, de manera tal que ahí lo que va a buscar es la presencia del cálculo, la presencia de algún tipo de tumor o una patología en la próstata o algún tipo de coágulo. Lo más difícil de diferenciar muchas veces es lo que es prerrenal de renal, para lo cual acá ustedes tienen un cuadro que es lo que normalmente utilizan los nefrólogos. Los nefrólogos usan muchos índices que les permiten saber, y también los terapistas, que les permiten saber qué tipo de insuficiencia renal tiene su paciente. Entonces, ahí ustedes tienen en este cuadro las diferentes características entre la insuficiencia renal prerrenal y la renal o intrínseca. Uno de los datos muy importantes es la osmolaridad urinaria. Fíjense ustedes que cuando la insuficiencia renal aguda es prerrenal, tiene como característica que tiene muy alta osmolaridad. ¿Y eso por qué? Básicamente se da porque al tener menor flujo de sangre el riñón, se van a poner en juego básicamente los fenómenos hormonales, es decir, va a haber una activación por un lado del eje renina, angiotensina, aldosterona y también de la antidiurética. ¿Qué va a ocurrir entonces? El individuo va a eliminar poco sodio por orina, pero va a eliminar gran cantidad de productos osmóticamente activos. Entonces va a aumentar la osmolaridad en la orina a pesar que la eliminación de sodio va a ser baja. Fíjense ustedes que en la prerrenal la concentración de sodio es menor a los 10.000 equivalentes por litro y la excreción fraccionada de sodio es menor al 1%. Entonces recuerden que en estos casos, lo que nosotros vamos a encontrar es una orina muy concentrada, justamente porque va a tener gran cantidad de productos de desecho que aumentan la osmolaridad y va a tener bajo contenido de sodio. Como ustedes ven acá, el clearance de creatinina suele ser mayor a 20 en las prerrenales, a diferencia que en las intrínsecas o renales suelen tener un clearance de creatinina mucho menor. Así que cuando se daña, el comienzo está dado por el daño renal, tienen una depuración mucho más baja que en las prerrenales. Entonces, todos estos datos nos permiten diferenciar. Otro dato muy interesante es qué ocurre con el sedimento urinario. En los casos de las insuficiencias renales agudas prerrenales, en general el sedimento urinario no suele ser característico, no suele ser muy florido. Puede haber algunos cilindros serios, pero nada muy característico. En cambio, cuando ustedes vean las insuficiencias renales agudas de causa renal o intrínseca, vamos a ver gran cantidad de cilindros, vamos a encontrar también cilindros de todo tipo, granulosos, hemáticos, leucocitarios, gran celularidad, van a encontrar también cristales, es decir, se caracteriza por tener significado patológico.